Éxodo 17:16. Y dijo: por cuanto alzó la mano contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. El título de ese capítulo es impresionante. En algunos dice la roca. Toda la congregación de los hijos de Israel partieron del desierto de Sin para continuar su etapa según el mandato de Jehová y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiese. Yo no sé si ustedes han mirado esto con detenimiento y la situación tétrica que se estaba presentando en el desierto. Parece ser que había pasado algunos días sin agua, al punto que el pueblo, dice el versículo 2, el pueblo altercó con Moisés diciendo: danos agua para beber. Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Con qué ponéis a prueba a Jehová? Así que el pueblo sediento murmuró. Quizás uno no puede tener esa sed. Posiblemente no en un día se logre estar sediento. Tiene que haber pasado varios días para anhelar y aún para murmurar. Sabe que los seres humanos hemos llegado a inventar cosas para suplir necesidades. Si se va la luz, hay alternativas para solucionar la luz. En antaño existían los mechones, las lámparas, las linternas, los focos. Cuando en nuestro día se va la luz, ¿y en qué pensamos? Automáticamente en este aparatito. Encendemos la linterna, como se llama, y después si vamos a encender una vela, hay alternativas para suplir ciertas necesidades, ciertos casos, situaciones. Pero ¿quién hace agua? ¿Quién ha hecho agua? ¿Quién ha podido suplir la necesidad del agua? Solo Dios. Moisés clamó a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? ¿O poco falta para que me apedree? La situación era bastante difícil, al punto que Moisés estaba viendo que pronto podía morir. Hermano, ¿sabe cuánto era más o menos la congregación que salió de Egipto? Se cree que aproximadamente 2 millones de habitantes, 600,000 personas, sin contar los niños, sin contar las mujeres. Y donde hay niños, y en esa época no tenían uno, no tenían 2, ni 3. Pasaba por ahí la cuenta y triplicaba. Dice el versículo 5, Jehová respondió a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel, y toma también en su mano la vara con que golpeaste el Nilo, y ve. En el versículo 6 hay una promesa para este varón: he aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb. Tú golpearás la peña y saldrá de ella agua, y el pueblo beberá. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por el altercado de los hijos de Israel, porque pusieron a prueba a Jehová diciendo: ¿está Jehová entre nosotros o no? Es interesante. Quiero decirle que en medio de las circunstancias adversas a la voluntad del ser humano, hay crisis tan severas que nosotros, aún como cristianos, aún como seguidores de Dios, aún como hijos de Dios, como adventistas del séptimo día, dudamos que Dios está con nosotros. Quizá hemos pasado por experiencias tétricas, por experiencias. Entonces vino Amalek. Aquí está
el tema de esta mañana. Así lo he titulado, Amalek. Hermano Emilio, le voy a agradecer a usted que mantiene ahí el versículo. Usted me dice hasta dónde. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Me encanta la actitud frente a la crisis que tuvo Moisés. Él fue a Dios y fue en oración. Y no fue de cualquier manera. En una oración muy simétrica en sus pasos a seguir. Y hay algo tan curioso cuando alzamos las manos. Usted puede alzar con vigor las manos en todo su esplendor, pero a medida que va transcurriendo el tiempo, imperceptiblemente vamos bajando los brazos, porque se nos cansa. Y finalmente llegamos a tener los brazos quizás aquí a la altura del hombro. Amalek prevalecía cada vez que Moisés bajaba los brazos. Vamos a continuar leyendo hasta el versículo 15. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se pasó el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Está escrita esta historia para memoria nuestra. Las cosas que se escribieron antes para nosotros se escribieron a fin de los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Las historias trascienden a nuestros días. Siempre he sostenido algo muy particular. Dios no nos pide que creamos algo que no nos dé evidencia, porque Él sabe nuestra incredulidad, nuestra debilidad humana. Está escrito esa historia para molestarnos a nosotros. Hay crisis en nosotros para que se revele en nosotros lo que realmente tenemos en forma interna. Lo que tenemos aquí en la parte frontal, allí está la conciencia, la mente, la decisión, lo que pensamos, lo que creemos, lo que somos. ¿Quién era Amalek? Bueno, Amalek dice la Biblia en número 24:20. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas él al fin perecerá para siempre. Amalek llegó a ser una nación que conocemos como los amalecitas. Amalek llegó a ser cabeza de nación. Ser una nación equivale a costumbres, hechos, actos, ideologías. Bueno, mucho, trasciende mucho eso. Política, geográficamente, topográficamente, abarca muchas cosas. Y es interesante saber que Amalek llegó a ocupar ese estatus de cabeza de naciones. Note que no dice cabeza de nación, sino cabeza de naciones. Eso abarca generación tras generación. Y ahorita van a darse cuenta porque yo me expreso de esa manera.
En el libro de Génesis, vamos a ver de dónde viene Amalek, de dónde descendió Amalek. Génesis 36, versículo, bueno, leamos el 10, que es donde comienza a hablar de este personaje, de el ancestro o los ancestros de Amalek. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basedmat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Cenaz. Y Tima fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Amalek era nieto de Esaú. Era nieto de Esaú, hijo de Timna. Esaú, ustedes saben los conflictos que tuvo con su hermano. Dice la Biblia, el texto que inicial tuvimos, que Dios tiene una guerra, hermano. Dios tiene una lucha, un conflicto, un altercado con Amalek de generación en generación. Ahora, ¿somos nosotros la excepción de este conflicto, de esa guerra? No, hermanos. Estamos aún nosotros involucrados. Amalek, según la historia, en el capítulo 16 fue derrotado, fue muerto. Pero la situación comienza así. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Moisés fue el personaje que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y este incidente, ustedes saben qué pasó con la roca. Dios le dijo, golpéala y saldrá agua. Y el Señor sabe que hace milagros. Y es interesante porque la Escritura esposa que después de Moisés vino Josué, y Josué, antes de que recibiera eso, escuchó en el libro de Deuteronomio, el capítulo 25, el versículo 17 al 19, palabras de Moisés antes de fallecer. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajando, y no tuvo ningún temor de Jehová. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todo tu enemigo alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás de la memoria de Amalek de debajo del cielo, y no lo olvides. Amalek no había sido derrotado, ya había sido derrotado, pero ahora le dice que nuevamente deberían acabar a Amalek. Acuérdense que él fundó una nación, los amalecitas, y las ideologías, las costumbres, las políticas siguieron con los amalecitas. Las políticas, las costumbres, los pensamientos, las ideologías de Amalek quedaron allí. Es impresionante saber que esa generación que entró a la tierra prometida no fue la que salió. Y Moisés el Deuteronomio es un recordel de todo del Éxodo. Eso es interesante saber la cronología bíblica, en la trascendencia que todo esto va teniendo y la enseñanza didáctica para nosotros hoy. Otro ejemplo más a seguir. Después que entraron a la tierra prometida y el pueblo se acostumbró a ver reyes de las naciones, el pueblo pidió rey y Dios le dio rey, no en el principio ni en la voluntad de Dios.
pero ellos pidieron, Dios le concedió. Y llamaron a Saúl. Dentro de los cometidos que tenía que cumplir Saúl, vamos a leer qué pasó. Primera de Samuel 15, 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Bueno, ya Amalek no había sido muerto. Otra generación ahora era otro principio de gobierno dentro de las cláusulas de Dios ahora, con un rey para Israel. Podemos destacar conflictos. Cada vez que viene un conflicto se revela realmente quién soy yo, de qué estoy hecho, cuáles son mis convicciones. ¿Ya? Y le voy a decir qué significa Amalek. Amalek significa, bueno, todos los nombres, vamos a decir algo teológico, todos los nombres terminados en C en la Biblia tienen que ver con la naturaleza humana. ¿Sabían eso? Y hay ejemplos en la Biblia de nombres. Un ejemplo más, hay varios, ¿no? Pero Amalek termina en C. Isaac termina en C. Y voy a poner esos dos ejemplos. También Enoc. Ok. Bueno, Enoc nos sirve más para nuestros días. Pero los nombres que terminan en C quieren decir naturaleza humana, debilidad humana. Sin embargo, Enoc nos da un ejemplo de que humano hoy está en el cielo. Isaac, humano pero obediente, se sometió a su padre Abraham. Pero Amalek decidió seguir en las inclinaciones de la carne. Amalek significa la carne, debilidad humana, fragilidad. Sei, como está acostumbrado el hermano Smith a decir, naturaleza humana, debilidad. La naturaleza humana se cansa, se debilita, y Amalek aprovecha a atacar a los débiles, y nos ataca por la retaguardia, por la parte trasera. No ataca de frente, no ataca frontalmente, sigilosamente nos ataca en forma muy astuta, sagaz. Florea el yo, no se nota. Y es interesante porque el primero y último enemigo que tiene Dios de generación en generación es Amalek. Es la lucha que tiene tú y es la lucha que tengo yo contra Dios por la carne. Prevalece mis inclinaciones, mis defectos de carácter, y es lo que tenemos que raer de nuestra vida. Amalek ha hecho cabeza en nosotros, cabeza de nación, en persona, en individuo, pero también colectivamente. Bueno, quiero decirle que hay una forma como nosotros poder ayudar a eso. Vamos a leer en el libro de Hebreos 12, ya son prácticamente casi las 6.
Vamos a ver. Hebreos 12 al 16. Aquí aparece Esaú. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ok. Y el versículo 17, hermano Smith. Dice, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú vendió conscientemente la primogenitura y a la edad que tenía que recibirla legalmente dentro del proceso legal, la procuró con lágrimas. Pero aún el arrepentimiento en el momento no le bastó. Hay que hacer un proceso de arrepentimiento y él, yo creo que sentía el remordimiento, hermano, de la consecuencia de no recibir la bendición. Muchos de nosotros nos va a pasar el fin del tiempo porque hemos venido luchando con la carne. Él se llevó dejar por el impulso de la carne, vendió la primogenitura, no pensó en el beneficio de la bendición y perdió la primogenitura. Muchos de nosotros, por estar luchando con la carne y no hacer lo que tenemos que hacer, muchos tenemos las rodillas paralizadas, muchos tenemos las manos cansadas, ¿verdad? Y es interesante, en 1 Timoteo 2:8, dice Pablo a Timoteo, un deseo de Pablo para Timoteo, un hombre que conocía las escrituras desde niño, que le había dicho, predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, corrige, instruye, capacita. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Cuántas veces hemos hecho estas oraciones fuera de ese foco, con una óptica totalmente diferente? Nos pasa, nos suele pasar. Bueno, hermanos, yo creo que tenemos que usar las rodillas más, porque Moisés pudo vencer pues de rodillas y levantando las manos. Cuando levantamos las manos, tenemos un concepto que los únicos que levantan la mano para orar son los evangélicos, los pentecostales. Pero cuando nosotros alzamos las manos, estamos diciendo, Señor, allá estás tú que escuchas, que puedes tomar mis manos para sostenerlas hacia lo alto. Nos hemos vuelto parapléjicos, no usamos las rodillas. Y queremos vencer la carne con nuestra propia voluntad. Amalek se puede derrotar. Ese yo de la carne, esa debilidad humana. Y acuerden que cuando somos débiles, Satanás nos ataca por la retaguardia a los débiles. Cuando comenzamos a murmurar, es sentido de debilidad. Cuando yo pienso que algo está malo en la iglesia y que la iglesia debe cambiar, el primero que debe cambiar soy yo. Amén. Quiero decirle, tengo aquí la cita y lo voy a decir rápidamente para concluir. Discúlpenme la tardanza. La carne. Mire lo que dice la carne. Voy a decirlo así brevemente. Marcos 14:38 dice, la carne es débil. Juan 6:63, la carne para nada aprovecha.
Romanos 7, 18. En la carne no mora el bien. Romanos 8, 6. La carne es muerte. Romanos 8, 7. No, la carne no agrada a Dios. Y Gálatas 5, 17. La carne es oposición a Dios. Amalek suscitó al pueblo para estar en contra de Dios. La carne siempre es enemistad contra Dios. Está opuesto. Hay que erradicar de generación en generación. Dios tiene una guerra con Amalek y tenemos que erradicarla o no recibiremos la primogenitura de la bendición, porque la primogenitura más que los bienes era la bendición de Dios, no era la parte económica, era exactamente la bendición de Dios. La bendición más grande que nosotros como pueblo podemos tener es la vida eterna. No es la calle de oro, no es el mar de cristal, no son esas cosas maravillosas que Dios ha ido a preparar para nosotros, sino la vida eterna.